Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a este canal, que es su canal que administra la Iglesia Apostólica Vida Integral, su iglesia. El sitio donde encontramos palabra de vida, palabra de salud física y mental, palabra que refresca el alma, palabra que refresca el espíritu, palabra que sustenta la vida, porque es la vida quien sustenta esta palabra de vida. Bendito el Señor Jesucristo. Bien, les comunico que siempre estaré satisfecho de compartir con ustedes esta verdad. Verdades bíblicas, verdades celestiales, verdades de Jesucristo, para bienestar del hombre. Tenga usted claro siempre, no lo dude nunca, que esta palabra registrada en la Biblia, desechada por muchos, desdeñada por otros, puesta en poco por los demás, pero para nosotros los que creemos es beneficiosa, es fructífera, es consoladora, es dadora de esperanza, es fortaleza. Porque en ella está insertado y ella está impregnada del poder del Espíritu Santo o del Dios eterno. Vamos a tratar el tema hoy, un tema muy bueno, un tema que forma parte del ABC, del plan salvacionista de Dios o de la obra redentora del Salvador, que es la promesa de vida eterna. Ese es el título de hoy, la promesa de vida eterna. Vamos a tratar este tema apoyado en textos bíblicos y sé que Dios nos bendecirá enormemente y seremos edificados en Él, por Él y para Él. Porque esa es la buena voluntad del Eterno, que seamos edificados en Él y que estemos constantes en la fe. Vamos a leer, por favor, libreta, lapicero, Biblia. Recuerde que nuestra memoria, por muy buena que sea, se olvida algo, porque en nuestra memoria es un proceso. Viene información, y como un medio de insaturación, es decir, de defensa para no saturarse, la misma mente desecha información. Así que siempre teniendo lo escrito está, los romanos tenían una alocución latina, los romanos tenían una alocución latina que a mí me gusta mucho, y es bíblica, dice verbus volant scriptum menet, esto significa que las palabras se las lleva el viento, lo escrito permanece. Y eso está escrito. La palabra dice que la escritura permanece para siempre. Así que por favor, ojalá tenga la buena costumbre de tener su libretita, no solo de escuchar, y eso es bueno, no le estoy diciendo que solo escuchar es malo, no quiero decir eso. Quiero decir que si usted escucha y escribe, aprende dos veces. Aprende por el escucha y aprende por el escribir. Así que es muy bueno tener memorias escritas. Y eso es de antaño, de antiguo, ya de otrora. Por eso se desarrolló la imprenta, y la imprenta pues trajo unas herramientas muy útiles a fin de establecer historia y recordar historia. Vamos a leer en Primera de Pedro, lo tengo aquí escrito. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4.
Leamos, por favor. ¿Ya lo tiene? Bueno, veamos, por favor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible en los cielos para vosotros. Allí Pedro habló en segunda persona. Para vosotros. Repitámoslo una vez más, por favor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible en los cielos para vosotros, o reservada en los cielos para vosotros. Bien, vamos a iniciar este compartir de las Escrituras en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Para gloria de nuestro gran Dios y Salvador. La promesa de vida eterna. La promesa de vida eterna. Las promesas son muy comunes. Las promesas son muy comunes. De antaño, antiguamente, la promesa no era una simple promesa. La promesa era sagrada, porque era la palabra de quien hacía la promesa. Esa palabra, los antiguos, era como una cadena, era un lazo, era en cierta forma un sometimiento a la otra persona, a fin de que por el dicho de ese que daba la promesa, quedaba enlazado, y la Biblia lo dice, las palabras crean lazos. Ese enlazar por la promesa que se hizo, obligaba a sí mismo al que la daba cumplir. La promesa es pues una forma de lazo, una forma de cadena que en la antigüedad era muy, pero muy respetada y hasta tenía cierta reverencia. Y las personas que no cumplían esa promesa quedaban muy mal visto en la sociedad. Muy mal visto en la sociedad. Ello le daba una relevancia inusitada a la palabra. Relevancia inusitada que se concretaba en el acto de cumplimiento. Hoy día no es así. No es así. Hoy día no es así. Lamentablemente hoy día no es así. Hoy día no se le da el valor a la palabra. Los antiguos decían, el hombre se conoce por su palabra. Y en ecos ininterrumpidos, ese dicho se cumple hoy, puesto que el hombre, al ser un ser cambiante, el hombre, al ser un ser voluble, el hombre, al ser un ser volátil, cambiante, voluble, volátil, crea una historia, mas como no tiene ese poder de ser el mismo ayer y hoy, no tiene ese poder.
podría tenerlo, pero sus propias pasiones lo inmersan en cambios que hoy día no son los mejores. Así, hay expresiones como ya hoy la palabra no vale nada. Ni siquiera firmando un documento las personas cumplen. Eso es lo que se escucha en las calles. Es lo que se escucha en el correveidile del vivir diario. Eso es lo que se escucha. Y es lamentable. Y es lamentable porque cuando el hombre pierde la fe en el hombre, hay personas que dicen, maldito el hombre que confía en el hombre. Eso está en la Biblia. La Biblia no quiere decir eso. La Biblia no quiere decir eso, de que usted no puede confiar en el hombre. Porque el hombre es su semejante. El hombre es en una forma mucho más profunda su alter ego, es decir, su otro yo. Y Dios estableció en el hombre para que formara sociedad. Eso no es el tema de hoy, simplemente quiero resaltar esto para desvirtuar la interpretación que se le ha dado cuando la Biblia dice maldito el hombre que confía en el hombre. Esa expresión surge de unas circunstancias muy específicas. Continuemos. La palabra hoy día no se le da el valor o no tiene el valor que tenía de antaño, de otrora. Sin embargo, y usando un lenguaje comparativo, es decir, Dios, hombre, centrémonos en el hombre. El hombre, al confrontar la palabra de Dios, al leerla, al conocer lo que está escrito, al saber de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, cómo entregó su vida, y en esa entrega de su vida fue azotado, le colocaron corona de espina, lo desnudaron y cargó el precio de la libertad y salvación nuestra a cuesta, es decir, la pesada cruz. Hay versiones que dicen el madero, porque se cree que Jesús cargó solamente el transversal. Cuando la gente lee esto, o las personas leen esto, muchas personas sacan conjeturas, empiezan a conjeturar, empiezan a sacar conclusiones de un análisis nada profundo. Me disculpan, no es un análisis nada profundo. Dice, bueno, fíjate, desde que yo estoy escuchando hablar que Jesucristo viene, desde que estoy escuchando hablar que Jesucristo da vida, y he visto que todos los que creen en Él han muerto, no hay ningún cambio. No he visto que de pronto han aparecido, han resucitado. ¿Dónde están los que murieron creyendo que resucitarían? Y ha pasado generaciones. Mira, mi abuelita que ya murió creyó en eso y no le he visto resucitar. Son expresiones comunes, muy comunes. Expresiones que las confrontamos con la transitoriedad del hombre y la eternidad del eterno. Válgame la redundancia, parece, pero no. Sino que quiero reafirmar, uso un pleonasmo o una especie de pleonasmo. Fíjese que la eternidad del eterno no se puede comparar con la transitoriedad, lo voluble, lo inconstante del hombre. El hombre está sujeto a pasiones. Dios no está sujeto a pasiones. Dios no actúa nunca porque está entusiasmado. Es que Dios hoy amaneció entusiasmado y nos va a hacer unos regalos.
Es que Dios hoy amaneció un poquito amargado y nos va a castigar. No. El Eterno posee en sí mismo, es decir, intrínsecamente, no que tiene la virtud, sino que Él mismo es decir, es su esencia, su naturaleza. Él es eso, Él es la ecuanimidad, la capacidad de mantener ese estado de ánimo, un mismo estado de ánimo siempre. Así es que usted no podrá decir nunca que hoy Dios amaneció melancólico. Es que Dios hoy está en una depresión. Hoy Dios amaneció muy entusiasta. Hoy Dios amaneció un poquito furioso. No. Dios, su estado de ánimo, que por cierto no posee estado de ánimo. Estado de ánimo lo poseen los hombres, lo poseemos nosotros los hombres. Solamente que estoy haciendo un antropomorfismo, es decir, atribuyéndole a Dios sensaciones, sentimientos y emociones de los humanos. Dios no posee nada de eso. Por eso es que la verdad del Eterno permanece para siempre. Y esta verdad va a permanecer, creara el hombre o no la crea. Porque si yo a usted llego y le digo, le voy a dar este regalo, aquí está en la mesa, mira, esto es tuyo. Si usted no lo toma, no lo acepta, ya es responsabilidad suya, puesto que el regalo está en la mesa. ¿Qué es? Yo le digo a usted, mira, este es el vestido que toda la vida quisiste tener. Este es el par de zapatos que toda la vida anhelaste. Este es el perfume que toda la vida quisiste aplicártelo. Y usted viene y me mira y dice, pero es que, o mira el que se lo regala, dice, pero ese perfume es muy costoso. Seguro que eso es mentira y me está engañando. Yo no voy a caer en esa trampa. No voy a ver ese regalo. No voy a abrir esa caja. Él cree que me va a engañar. Él cree que me va a engañar. Y usted no abre nunca el regalo. Lo deja allí. Y puede inclusive hasta tirarlo a la basura. O sea, menosprecia. Así el hombre hoy día menosprecia la verdad del Eterno. Verdad que es indubitable, verdad que permanece para siempre, verdad que para hacerse realidad en el mundo visible, usted tiene que creerlas, porque la fe trae al mundo visible las promesas invisibles del Eterno. Y es que sin fe es imposible agradar a Dios. Y a Dios se le empieza a agradar en la medida en que usted cree en su palabra. No en la medida en que usted hace rituales, cumple ciertos rituales. No. Dios no es Dios de rituales. Dios no es Dios de repetición de cosas. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Cada mañana es un renacer. Cada mañana es una nueva oportunidad que surge a la luz. Dios es un eterno presente. A Dios le gusta que el hombre lea la palabra, escuche la palabra y crea esa palabra, a fin de que este hombre empiece a ver la gloria de Dios. Mas el hombre hoy día, como está escrito, endurece su corazón.
cree a la mentira más que a la verdad. Y busca argumentos para creer a la mentira. Y busca argumentos para no creer a la verdad. Cuando uno ve ya creyente, empieza a ver la mano de Dios en la existencia misma. Y tiene ojos entonces para ver la mano de Dios en la existencia de los demás. Porque creer a la palabra, aceptar la palabra, te abre un mundo de posibilidades. Dentro de ese mundo de posibilidades, tú puedes ver cómo el poder de Dios actúa en la vida de los demás. Aparte de cómo actúa en tu vida. Porque solo creyendo se podrá ver la gloria de Dios. No es de otra cosa. Y usted dirá, bueno, pero ¿por qué tengo que creer? ¿Acaso Dios, si usted dice que Dios todo lo puede, acaso Él no puede actuar sin que yo crea? Bueno, eso es verdad. Pero no es menos verdad que está establecido que el que cree en el Señor será salvo. Porque creer en el Señor implica observancia, es decir, obediencia a la palabra escrita. Y esta obediencia se debe manifestar en todos los avatares existenciales. La verdad debe primar ante las emociones, sensaciones, pasiones, circunstancias adversas, porque la palabra es la que da esperanza. Y una esperanza no solamente en esta vida, sino en tener certeza y convicción que el sacrificio de Cristo vino para redimirnos de la muerte del pecado y trasladarnos al reino de los cielos. A esa esperanza me refiero. La esperanza de vida eterna. Ahí está. Esa esperanza que está fundamentada en la promesa contenida en la Escritura. Por eso el texto que leímos es la esencia, el resumen, la sintetización de esta verdad. Vamos a leer nuevamente el texto inicial, por favor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquí muestran a Jesucristo. Pedro lo muestra como ese cordero, como ese hijo de Dios, porque Dios mismo no podía morir por el hombre. Era su tabernáculo llamado hijo, era su tabernáculo llamado cordero, era su tabernáculo llamado hijo del hombre, era su tabernáculo llamado Mesías, era su tabernáculo llamado el anhelado de las naciones. Era su tabernáculo. Y en esta condición de hombre, el Eterno era el Dios de él, porque no podía tener otro. Y usted dirá, pero ¿cómo es eso, hermano Reyes? ¿Cómo es eso? Que Dios era el Dios de Jesucristo. Y entonces, ¿de qué me habla usted? Por eso es que usted tiene que leer Timoteo, donde dice, grande es el misterio de la piedad. Ya de eso hemos hablado. Grande es el misterio de la piedad. Y al ser misterio tiene que ser revelado. Debe pedirle entonces a Dios, si tiene estas confusiones, que por favor le revele el misterio de la piedad. El misterio de la piedad. No vamos a hablar de eso, por eso no ahondo. Pero sí pídale que le revele el misterio de la piedad. ¿Cómo así que Dios se manifestó en hombre? Por favor. Bien,
para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible en los cielos para vosotros. La expresión esperanza y herencia en este texto son sinónimos. Es como si usted leyera para una esperanza incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Son tres términos muy dicientes. Incorruptible, que esta esperanza no tiene ningún viso de maldad, que esta esperanza no puede ser contaminada, que esta esperanza es pura y en sí misma tiene esa pureza, porque quien la sustenta, quien le da vida, quien la saca a la luz, es un ser que no puede ser corrompido por nadie ni por nada, es decir, Jesucristo. Incontaminada, que no posee contaminación. Aquí Pedro hace uso de unos términos y lo relaciona directamente con el Santo Sanctorum, el lugar santo y el Santo Sanctorum. Es decir, el lugar santo donde entraba el sacerdote y el Santo Sanctorum donde entraba el supremo sacerdote. Él usa eso y es un lenguaje comparativo. Por eso habla de incontaminada, es decir, muy, pero muy limpia. E inmarcesible, que no se marchita. Es decir, esta esperanza que usted abrigue en su corazón no tendrá arrugas, no se envejecerá por el tiempo, no sufrirá los elementos externos, no la afectarán para quitarle gloria, ¿no? Ella permanece inmarcesible, porque el que la sustenta y el que la dio es inmarcesible, es decir, inmarchitable. No sufre cambios por efecto del tiempo. Así, cuando el hombre dice, vea tanto tiempo que ha pasado y siguen predicando lo mismo, y siguen diciendo lo mismo, por supuesto, es que no hay otra forma, es que no hay más. Esta esperanza inmarcesible tiene el fundamento de los apóstoles y profetas, que es Jesucristo mismo. Y al tener este fundamento no se puede anunciar otro fundamento, pues el que anuncie otro fundamento, el tal es anatema, por cuanto está presentando cosas que no están contenidas en el verbo de vida, esto es Jesucristo. Podrán destruirse los mundos, podrán derrumbarse las edificaciones más seguras, podrán los hombres perder su esperanza. Digo, los hombres perder su esperanza, me refiero al hombre natural. Podrán los cielos moverse, podrán los fundamentos de la tierra destruirse, podrá el mar salirse de su cauce y causar todos los desastres habidos y por haber. Podrán las estrellas caerse del cielo, podrá el sol no dar su resplandor, podrá no dar la luna su luz, pero la verdad del Dios nuestro permanece para siempre, es inmarcesible. Tenga claro esto. Y no se necesita hacer tanto escándalo, ni sufrir espasmos. No. Basta decir lo que se debe decir, inspirado por el Espíritu Santo. Esto que digo está respaldado por la Escritura. Vamos a leer, por favor. Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 1,
versículos 24 y 25. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 24 y 25. Y veamos lo que nos dice la Escritura. Esto está bueno, me encanta, a mí me gusta. Me gusta esto, me gusta mucho. Me gusta cumplir lo que el Eterno me ha encargado, me ha encomendado. Y hasta uso las palabras de Jesús. Me gusta usarlas. Jesús dijo, para esto yo he venido al mundo. Y yo puedo decir con la ayuda de Él y sustentado por Él, no por mí, sustentado por Él. Yo para esto he venido al mundo. Vamos a leer, por favor, Primera de Pedro, como dije, capítulo 1, versículos 24 y 25. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Mire cómo Pedro cita. Aquí Pedro está citando a Isaías. Cuando a Isaías le dijeron, da voces. Isaías preguntó, ¿qué tengo que decir a voces? Y dijo que todo hombre es como flor de hierba, y ahí continúa. Pedro lo transcribe, lo parafrasea para indicar de fondo que aunque el hombre es cambiante, aunque el hombre es voluble, aunque la historia del hombre por su misma naturaleza cambie, aunque el hombre pierda principios morales, principios sociales conducentes a una sociedad estructurada debidamente, esto es, dentro del marco de la consideración, el respeto y el amor hacia unos para con otros, aunque esto cambie, la verdad del Dios nuestro permanece para siempre, porque la verdad del Eterno no está supeditada a la mente del hombre ni al querer del hombre. La verdad del Eterno está sujeta al Eterno mismo, robustecida por su eternidad y mantenida por el poder eterno que Él es. Así, aunque el hombre se marchite, aunque la flor se caiga, la verdad del Dios eterno permanece para siempre. No lo olvide. No olvide que esta esperanza no es el decir de unos hombres. No olvide que esta esperanza o promesa de vida eterna no dimana de un filósofo ilustre. No olvide que esa promesa de vida eterna no es producto de la invención humana. No olvide que la promesa de vida eterna no emana de la genialidad del ser. No. La promesa de vida eterna viene del cielo mismo, contenida en las Escrituras y ratificada por el poder de Dios, actuando en el hombre que en Él cree, o en la mujer que en Él cree, o en el adolescente, o en el joven que en Él cree.
que la gloria de Dios se hace visible cuando en el hombre hay una fe no fingida y una disposición total para obedecer al Eterno. No olvide esto, por favor. Vamos a leer para ya concluir. Vamos a leer en el libro de Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14. Aquí ya no es Pedro, sino Pablo. Pablo con una proyección, es mi interpretación, es mi sentir. Yo considero más a Pablo que a Pedro, sin desdeñar los escritos de Pedro, sin menospreciarlos, sin dejarlos a un lado. Solo que los escritos de Pedro siempre estarán matizados por la ley, porque recuerden que él fue llamado para instruir, enseñar a los judíos. Pablo fue llamado para instruir, enseñar a los gentiles. Por eso su lenguaje no es comparativo en cuanto a Leví, sino que su lenguaje toma muchas veces textos levíticos para resaltar la gracia del Eterno. Vamos a leer. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, en él fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Fíjense cómo todo es consecuencial. Creíste, entonces empezaste a ver la gloria de Dios. Y no solo empezaste a ver la gloria de Dios, sino que el mismo Eterno vino a morar contigo para que tú fueses tabernáculo del Eterno. Bendito el Señor. Esto es grande. Lo trataremos a profundidad después. Dice, este Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Aquí el apóstol Pablo ya nos abre el mundo de posibilidades que tenemos cuando creemos. Así, la promesa de vida eterna tiene un fundamento que es en la fe. Esta fe a su vez tiene un fundamento que es el motivo de nuestra fe, a saber, Jesucristo. Este Jesucristo nos hace la promesa por el sacrificio hecho en la cruz del Calvario, pagando el precio de nuestra redención. Mas no se quedó solo pagando el precio de nuestra redención, sino para ser el primogénito de entre muchos hermanos, resucitó. En esa resurrección tenemos esperanza, sabiendo que, así como Cristo resucitó porque la muerte no lo pudo contener, por cuanto no había en él maldad, Él tiene la capacidad de limpiarnos a nosotros por su sacrificio, santificarnos por su Espíritu Santo y hacernos hombres, mujeres sin maldad, a fin de que la muerte no tenga poder en nosotros, pues el poder de la muerte es el pecado, y al nosotros ser libres y limpios de pecado, la muerte no opera en nosotros, surgiendo la vida eterna, que es la promesa de Jesucristo. Dios les bendiga. Los quiero mucho.